Desde que comenzamos con este programa, Diestros, siempre priorizamos las inquietudes de ustedes y hemos tratado de responder las preguntas que nos hacen, ya sea a través de las redes sociales o cuando nos encontramos por ahí y conversamos con unos mates de por medio. Y esta, la de hoy, es una de las preguntas más frecuentes y creo que se debe a que es una de las realidades más comunes en las iglesias locales. Hoy, en Diestros, vamos a charlar por qué falta compromiso en la iglesia. Bienvenidos a Diestros. Antes de empezar y de introducirnos de lleno en el tema, quiero hacerte dos aclaraciones. En primer lugar, que la respuesta que pueda darte es obviamente subjetiva y que, claro, yo no tengo el conocimiento de lo que ocurre en todas las iglesias y en cada corazón de los creyentes alrededor del mundo. Sin embargo, no importa desde dónde nos estás viendo, cuál sea la iglesia a la que asistís, la denominación a la que pertenece o cuántos años tenés, es muy probable que si mirás a tu alrededor vivas esta misma experiencia, esta sensación de que la iglesia actualmente no se compromete con la causa del Señor como debería estar haciéndolo. Y eso es un común denominador alrededor del mundo. Ha sido una preocupación constante en los líderes de todas las provincias, de todas las ciudades y de distintos países incluso. En segundo lugar, las causas que yo pudiera observar son muchas, pero yo quiero compartir con vos 5 que a mí me parece que son las que yo puedo resolver, las que están a mi alcance. No vamos a ver todas en el video de hoy porque no vamos a tener el tiempo, así que te propongo que hoy analicemos 2 causas y las otras 3 las vamos a ver en un próximo video o quizás en 2 videos más. Así que hechas esas aclaraciones, ahora sí entonces pasemos a tratar de responder. Pensemos juntos, en realidad, ¿por qué falta compromiso en la iglesia? En primer lugar, la primera causa que yo observo es que falta comprensión de la identidad en Cristo. La mayoría de los creyentes no saben a qué han sido llamados en Cristo Jesús. Saben que Dios los llamó a ser salvos, saben que Dios les llamó a servirle, pero no saben específicamente en qué Dios quiere usarlos. Para poder entender mejor de qué te estoy hablando, quisiera que leas conmigo la presentación que Pablo hace de sí mismo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Dice así: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús. Si los creyentes de hoy tuvieran que escribir una carta a la iglesia, ¿cómo se presentarían? Sé que Pablo tiene en claro 2 cosas. En primer lugar, que ha sido llamado no solo a servirle como una idea vaga. Bueno, ¿servirle en qué? ¿Servirle cómo? Él sabe que ha sido llamado por Dios para ser apóstol. Y en segundo lugar, sabe que el llamado, tiene claro que el llamado es de Dios. Y esas cosas son las que yo creo que no han echado suficientes raíces en el corazón de nuestras iglesias. En primer lugar, porque como te dije recién, muchos creyentes no tienen en claro a qué han sido llamados. ¿A qué me llamó el Señor? ¿A ser docente? ¿A ser empresario? ¿A ser ama de casa? ¿A qué? ¿A qué fui llamado por el Señor? Y en segundo lugar, pienso que muchos de los cristianos todavía no entendieron que el llamado es de Dios. Es decir, vamos a tener que rendirle cuentas al Señor de qué es lo que hicimos o no hicimos con ese llamado. En Romanos 11:29, el mismo apóstol dice: irrevocables son los dones y el llamamiento. A nosotros nos gusta decir que no responder al llamado no me exime del llamado, me hace irresponsable con el llamado. Entonces es importante, y pudiéramos hacer un ejercicio, quizás una encuesta, tal vez por WhatsApp, es muy fácil, preparar una pregunta y reenviarla a los grupos de tu iglesia local con una pregunta muy simple. ¿A qué te llamó Dios? ¿Quién sos en Cristo? A ver qué te responden. Es probable que esa sea la primera causa por la que los creyentes no se comprometen con el Señor, no saben quiénes son en Jesús. Nosotros tenemos una frase que resume esta idea. Nos gusta repetirla con frecuencia a las personas que pastoreamos. Mi llamado es mi identidad. Yo no trabajo de pastor, yo soy pastor. No puedo desligarme de eso. Todo lo que hago en mi vida lo hago a partir de esa identidad que Dios me dio. Entonces,
me resulta inevitable pastorear a mis vecinos, pastorear a mis hijas, pastorear a mis compañeros de trabajo. ¿Vos quién sos en Cristo? ¿Cuál es tu identidad? Eso es fundamental. Y el mismo apóstol Pablo se va a presentar así en otras epístolas y podemos ver con cierta frecuencia que tiene muy en claro quién es en Jesús. Pero hay un texto que también me llama mucho la atención, uno de los más famosos del Nuevo Testamento, y es el de Filipenses capítulo 3. En Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice el apóstol Pablo: yo me esfuerzo para alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado primero por Cristo. Entonces, de nuevo, el punto está en esa identidad. ¿A qué me llamó el Señor? ¿Para qué fui alcanzado por Cristo? ¿Para qué me eligió? A veces es triste pensar que muchos creyentes viven su vida cristiana como si la máxima meta, la máxima recompensa fuera venir al culto del domingo. Como que esa es la apoteosis de la vida cristiana. O, en el mejor de los casos, creen que fueron llamados por Dios para ir al cielo cuando se mueran, olvidándose que cuando el Señor nos eligió, nos dio una identidad para que a partir de esa identidad vivamos acá y ahora. Por supuesto, nosotros podemos caer en cuestionar a la iglesia, a la gente, por qué no entienden eso, pero tenemos que hacer también una autocrítica y pensar con qué frecuencia y con cuánta intensidad hemos estado predicando acerca de la identidad en Cristo. ¿Qué lugar ocupa el llamado de Dios en nuestros mensajes o en el discipulado que llevamos adelante? Porque también es cierto que a veces escucho que la predicación desde nuestros púlpitos tiene mucho que ver con lo que Dios puede darte, lo que Dios quiere hacer por vos, de dónde Dios quiere sacarte, y todo eso es cierto, pero si el énfasis está puesto en vos venís al cristianismo para que Dios te recompense, el cristiano crece sin la conciencia de que el llamado al discipulado es un llamado a negarse para honrar a Dios. Es un llamado a morir para vivir en Cristo. Y en otra circunstancia también tiene que ver con cómo nosotros entendemos el llamado. Es decir, si nosotros los líderes pensamos que el llamado es cumplir con ciertas actividades, lo más probable es que le transmitamos esa misma idea a la iglesia. Y por eso la iglesia cumple con algunas actividades, la iglesia, digo, el común denominador de nuestros hermanos, cumple con ciertas actividades, y cuando charlamos con ellos y si les preguntamos ¿por qué no te comprometés más con el Señor? Probablemente ellos digan, es que yo ya estoy comprometido con el Señor. Pero claro, es porque han heredado esta manera de entender que si voy el domingo y llevo mi ofrenda, ya es suficiente. ¿Cómo nosotros hemos entendido el ministerio y el llamado? La segunda causa, pienso yo, esto insisto es muy personal, está íntimamente relacionada con la primera y tiene que ver con la secularización de la vida cristiana. Cuando hablamos de secular, nos referimos a lo humano, lo relacionado con este mundo. Y cuando pienso en la secularización de la iglesia cristiana, me refiero a que hay un buen número de creyentes que vive su vida desde un plano muy natural, muy secular. Entendiendo la vida, tiene una cosmovisión muy del acá y ahora. Y sería como la contrapartida de lo anterior, pero al mismo tiempo se complementa, porque no levantan los ojos. Muchos creyentes no fijan la mirada en las cosas celestiales, como dice Colosenses, y están mirando en que la recompensa de Dios es lo que puedan recibir ahora. Un mejor trabajo, formar una familia, viajar, la casa propia, y todo eso, insisto, es muy bueno, Dios puede bendecirnos, probablemente me voy a alegrar cuando eso ocurra en la vida de los creyentes, pero ninguna de esas es la recompensa del llamamiento divino. Claro, la recompensa de ser llamados por Dios es una recompensa eterna. El apóstol Pablo, de nuevo hoy vamos a leer mucho al apóstol Pablo, pero en 1 Corintios capítulo 9 les dice a los creyentes, miren los atletas que se esfuerzan y compiten por un premio que se desgasta, que se queda acá, y hace referencia a la corona de laureles que recibían los atletas de su época. Y entonces hace el paralelo. Podés ver un video sobre este texto en este mismo canal. Y el paralelo es, hermanos, ¿ustedes por qué no se esfuerzan por un premio, que no se gasta, que dura para siempre? Podríamos hacernos la misma pregunta nosotros hoy. ¿Por qué la iglesia no pone la mirada en el premio eterno, en la recompensa imperecedera? Quizás, entonces, de nuevo, es que nosotros, los líderes, hemos estado predicando un evangelio que pone el énfasis en la recompensa terrenal. Y entonces la iglesia tiene una mirada
terrenal, un pensamiento secular. Esto también tiene una explicación, seguramente. Vivimos en un país, vivimos en un continente donde la mayoría de las familias lucha por subsistir, donde padres tienen que ver a sus hijos con muchas limitaciones, donde los jóvenes aspiran a poder comprarse un terreno, adquirir un vehículo o estudiar una carrera profesional y les significa un esfuerzo monumental porque las posibilidades no son tantas. Latinoamérica siempre ha sido formada por países muy oprimidos y que no hemos tenido las ventajas económicas o la solvencia de otros países en otros lugares del mundo. Y es probable entonces que eso nos haya llevado a predicar un evangelio de esperanza, de superación de la realidad. Creemos, francamente, claro, yo también creo que un joven que conoce a Cristo puede soñar con una vida mejor que la que tuvieron sus padres, con un matrimonio mejor, con una estabilidad, pero el movimiento pendular siempre nos lleva de un extremo al otro y probablemente esa sea la causa por la que nuestra predicación se haya centrado tanto en podés salir adelante, podés crecer, podés progresar y nos olvidamos de aclarar que con todo, mi querido joven, esa no es la meta del supremo llamamiento. La meta está en otro plano, en otro mundo, en otro lugar. Por ahora yo creo que estas dos son las causas, por ahora creo que es suficiente pensar en estas dos causas por las cuales la Iglesia no se compromete más con el ministerio, con la expansión del reino. Las repito y haciendo un resumen. En primer lugar, porque muchos creyentes no entienden su identidad en Cristo, no saben a qué han sido llamados específicamente por el Señor. Y en segundo lugar, porque tienen un pensamiento muy secular y han puesto la mirada, la meta, la recompensa en el acá y ahora y no en lo eterno. Entonces, te dije que estas 5 causas son las que yo creo que puedo solucionar. ¿Cómo? Bueno, tengo que revisar mi predicación, dónde estoy poniendo el énfasis de mis mensajes. No me refiero solo a lo que predico el domingo en el púlpito, sino a cuáles son los fundamentos del evangelio que yo estoy predicando, dónde está el énfasis, el acento del evangelio con el cual yo discipulo, cuando visito, cuando hago consejería, cuando planificamos las actividades de la iglesia. Tengo que hacer una revisión de mis propios fundamentos y de mis propias convicciones. Espero que esto te sirva, espero que esto te ayude. Esto es Diestros, un programa que pertenece a Teología Net y la idea es que podamos conversar en pocos minutos acerca de temas relacionados estrechamente con la tarea ministerial. Si este video te ayuda, te invito a que dejes un like, que comentes qué te parece, qué pensás vos al respecto. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Qué otra causa podés agregar, podés sumar? Y también te invito a que compartas este video con amigos a los que puede ayudarle. También podés buscarme en las redes sociales, abajo te voy a dejar los enlaces a Instagram, a Facebook. En Spotify podés escuchar nuestro podcast, que también espera ser una herramienta que te ayude en tu ministerio. Y por supuesto tenemos a disposición cursos y recursos que podés descargar gratuitamente. Tenemos documentos en PDF, podés aprovecharlos. Así que estas son las maneras en las que esperamos contribuir con tu ministerio. Estamos a disposición. Espero saber de vos, espero que me dejes saber qué pensás y que nos encontremos en el próximo video para seguir charlando sobre causas por las cuales falta compromiso en la iglesia. Esto es Diestros. Gracias por estar del otro lado.